Buenos días, nos encontramos nuevamente y aquí estamos para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. En este nuevo día, esta nueva oportunidad que nuestro Señor nos regala. Hoy vivamos felices, caminemos junto a nuestro Señor y hagamos su voluntad porque Él tiene cosas buenas, nuevas y especiales preparadas para cada uno de nosotros. También le invito para que no olvide de realizar su estudio de la escuela sabática. Cada semana estamos realizando también en este canal en dos partes el estudio de nuestra escuela sabática y el tema de esta semana, un tema importantísimo, el pacto perpetuo. Ahora vamos a iniciar nuestro estudio. Si usted se ha dado cuenta, empezamos una nueva carta, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Antes de nuestro estudio, le invito para que juntos empecemos en oración. Oh mi Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque podemos despertar y ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos contigo, Señor. Caminar a tu lado, hacer tu santa voluntad. Gracias porque aunque no lo merecemos, Señor, tú nos has llamado para salvación. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha insistido en nuestras vidas y ahora tenemos la oportunidad, Señor, de aceptar ese llamado. Y no solo eso, sino también de hacer tu voluntad y testificar hacia otros acerca de tu amor y tu misericordia. Estoy orando junto a mis amigos, Señor, y pido una bendición especial sobre cada uno y sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Como introducción a esta carta, podemos decir que es probable que Pablo la haya escrito mientras estaba preso en Roma, junto a las cartas a los filipenses, colosenses y Filemón. Estas cartas son llamadas las cartas o epístolas del cautiverio, escritas al inicio de la década del 60 después de Cristo. Y a diferencia de las otras epístolas que escribe Pablo, en donde aborda algún problema que sucede en las iglesias, en esta epístola, Pablo no aborda ningún problema especial, sino que él habla acerca del espíritu de adoración y también del gozo que el tener al Señor se manifiesta en la vida del cristiano. Así empezamos nuestra lectura desde el verso número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo, como lo ha hecho en otras cartas también, habla acerca de su llamado y del apostolado que el Señor le dio. Por la voluntad de Dios, dice él, aunque no lo merezco, aunque nosotros no merecemos ese llamado, es la voluntad de Dios y Él nos llama y si nosotros aceptamos, hacemos caso a la voz del Señor, pues Él quiere obrar en nuestras vidas y también tomarnos como instrumentos en sus manos de justicia. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El plan eterno de salvación y redención siempre estuvo presente, así como siempre estuvo presente la posibilidad de entrada del pecado debido al libre albedrío que el Señor ha dado a sus criaturas, tanto a los ángeles como a aquellos mundos en donde existe vida. Por eso menciona Pablo, nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quien, tomando la decisión, dejó su trono y vino a esta tierra, se hizo humano como cada uno de nosotros para darnos salvación. Y como menciona el verso 4, nos escogió en él antes
de la fundación del mundo. Pedro lo explica en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, y leemos así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice Pablo entonces, desde el verso 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dos palabras importantes y necesarias de entender. Nos escogió y nos predestinó. ¿A qué se refiere? Algunos malinterpretan esto y piensan que el Señor ya en su mente tenía la salvación de unos y la perdición de otros. Unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. No, el Señor, como lo leímos en la segunda carta de Pedro, quiere que nadie se pierda. El Espíritu Santo insiste en la vida de cada persona. Lo que quiere decirnos acá, de acuerdo al pie de página de la Biblia de Andrews, es: Pablo no quiere decir que ya no tienen decisiones que tomar al respecto, ni mucho menos que la salvación sea solo para algunos elegidos con exclusión del resto. Lo que subraya es la preexistencia del propósito bondadoso de Dios. Nos predestinó de acuerdo a su propósito y conforme a este llama, aunque no todos aceptan. También es necesario entender que esta carta fue escrita a los hermanos de Éfeso. Y también nos aclara esto la Biblia de Andrews cuando menciona que en aquel tiempo los lectores de Éfeso, al no haber conocido al Señor, habrían considerado ser predestinados por los astros, a los que veían como dioses. La idea de que Dios ha actuado para ofrecerles un futuro diferente habría sido para ellos una muy buena y excelente noticia. Este es el contexto cultural también de la carta. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En el Señor hemos tenido herencia. Él ha ido a preparar mansiones para cada uno de nosotros allá en los cielos. Él tiene lista la ciudad amada, la nueva Jerusalén, la cual descenderá y se asentará después de los 1000 años sobre esta tierra purificada, y en ella viviremos por la eternidad. También, como menciona el apóstol, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual el mismo Señor Jesús nos prometió. Y podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro igual
otro semejante a mí, alguien que los consuele, porque yo voy al Padre y rogaré al Padre para que este consolador esté junto a ustedes, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Y respecto al versículo 14, también nos dice en la Biblia de Andrews, las arras de nuestra herencia. Se refiere a un anticipo o pago anticipado de la futura redención en cuanto al sellamiento en el tiempo del fin. Ahora es momento de empezar a vivir la eternidad, a pesar de vivir también en este mundo de pecado. Nosotros podemos empezar en nuestro hogar, en nuestras vidas, ya a gozar de ese paraíso que el Señor nos tiene ofrecido. ¿Cómo hacerlo? Escuchando a su Espíritu cada día y caminando con nuestro Señor a cada momento. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Una oración hermosa del apóstol Pablo, de la cual nos dice la Biblia de Andrews. Pablo aquí da un informe como si nos estuviera comunicando una entrada en su diario de oración. Este pasaje se caracteriza por un tono de alabanza y acción de gracias que debiéramos reflejar en nuestras propias oraciones. Con un lenguaje exaltado, Pablo ruega que sus lectores entiendan la naturaleza del poder de Dios que está actuando en ellos, el mismo que produjo la resurrección y coronación de Cristo. Por lo tanto, debiéramos reclamar esta promesa hoy en día. Dios nos ofrece su poder de resurrección. Él quiere que cada día nos bauticemos en su Santo Espíritu. Él quiere que cada día nos renovemos y de gloria en gloria vayamos siendo un testimonio fiel hacia los demás. Con ese mismo poder el Señor quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros, con esa misma fuerza con que operó en la resurrección de Cristo. Y ahora termina el capítulo desde el verso 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo fue exaltado por encima de todo poder. Cristo seguirá siendo exaltado por la eternidad y lo adoraremos de sábado en sábado, como lo dice el profeta Isaías, ahí en su santo templo. Y estas son noticias halagadoras, noticias muy buenas para nosotros, pues ya estamos sometidos al poder de Cristo y sometidos a su poder no necesitamos someternos a ningún otro poder, pues no hay otro, solamente Cristo Jesús. El negarlo, el hacernos a un lado sería irnos hacia el lado antagónico, hacia el lado de su enemigo. Y el Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Por lo tanto, ya es vencedor. Y el enemigo es un enemigo vencido. Y nosotros debemos estar agradecidos porque
pertenecemos a su iglesia porque nos hizo este llamado, la cual es su cuerpo, la cual es la novia ataviada que está lista esperando al esposo. El Señor desea que nos salvemos, que nadie se pierda. El Señor nos ha llamado y hemos escuchado su voz. Y ahora también desea que por medio nuestro otros sean llamados y escuchen su voz. ¿Cuán dispuestos estamos a llevar este mensaje? Hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de hacerlo. Le invito para que juntos en este momento terminemos también agradeciendo y pidiendo al Señor en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos por tu llamado, porque sin merecerlo, Señor, y siendo quizá los más pecadores, tú has visto en nosotros, Señor. Y así como llamas a cada uno por la acción de tu Espíritu Santo, lo hiciste con nosotros y hemos escuchado tu voz. Pero esto no nos hace mejores, Señor, sino que es una responsabilidad grande que tenemos para seguir proclamando tu verdad. Te ruego, Señor, bendigas a mis amigos que están orando junto a mí, bendice sus hogares. Si hay alguien que en este momento está pasando alguna necesidad, Señor, que confíe en tus promesas. Si hay alguien que está pasando algún problema familiar, de pareja, personal, Señor. Te ruego, Señor, que lo ponga en tus manos sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar y que tu voluntad es mejor que la nuestra, es santa, agradable y perfecta. Señor, acompáñanos en este día y que sea un día lleno de testimonio y de acción, Señor, para con los demás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Tenga una excelente jornada.